Que el Señor bendiga, hermanos. Vamos a la palabra en el Evangelio de Lucas. No, perdón, ya empezamos mal. Isaías 53:3. Isaías capítulo 53:3, la palabra que estuvimos hablando en la semana. Y estaba escuchando las prédicas que voy subiendo de mi mamá, los padecimientos de Cristo, como dice en primera de Pedro 4:13, y esos padecimientos es lo que debemos pasar en nuestra vida, los conflictos. Vemos que lo dice Pablo también, dice, en todo, dice, y por todo enseñado, ¿no? Dice él, y dice también que pasaba distintos conflictos, dice en azotes, en persecuciones, en naufragios, y vemos a la lucha que nos entrega, ¿no? Y por eso mismo esta palabra, Isaías 53:3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como yo entendía acá por la palabra, que de esa manera a cada uno quiero hacer pasar el proceso para que podamos tener, como dice, experimentado en quebranto, distintas experiencias que vamos a hablar a través de la palabra para que podamos también experimentar el poder del Señor. Este experimentado en quebranto, como dice acá la palabra, habla de distintas experiencias y entonces ahí va a actuar el poder de Dios, el poder de la consolación, como siempre decimos, la cual opera en el sufrir, y vemos que así nos va a enseñar el poder de la resurrección el Señor. Siempre digo que una persona que no pasa experiencia no puede consolar a otras personas, ¿no? Porque justamente no tiene la experiencia necesaria para poder guiar a otra persona. Y en cambio, el experimentado, el que va pasando distintas situaciones y se va amparando en el Señor, lógicamente, a esto es lo que estamos hablando, es el que va a poder comprender la situación de cada persona y va a poder hablar con experiencia y va a poder consolar, va a poder guiar a esa persona para que tenga esa salida y para que pueda experimentar el poder del Señor. Siempre hablamos que una persona que no tiene experiencia o que al menos no va tomando la cruz y va viendo esas persecuciones, esas distintas cosas que van pasando, luchas, pruebas, el cristiano lo va a ver como derrota y va a servir siempre como murmuración, ¿no? Vemos en el caso de Pablo que dice, azotado, en cárceles muchas veces, dice, en peligro de naufragio, en hambre. Y si una persona que no toma la cruz va a tener esa mirada, digamos, de crítica, de murmuración, porque no va a comprender que en el camino tiene que haber estas partes de resultado. Y uno cuando mira el resultado, ahí se convierte en murmurador, porque vamos a mirar el resultado de uno, de otro y de otro. Y el Señor nos entrega a distintas experiencias, a distintas luchas, a distintas pruebas para poder manifestar también el pecado que hay en nosotros y a partir de eso tomar la cruz para poder sortear, para poder vencer. Porque imagínese en el tiempo de Pablo, imagínese uno que sea Pablo, ¿no? Y lo ve en la cárcel. ¿Qué va a decir? Se fue por su pecado. Si lo ve azotado, ¿qué le pasó? Le pasó por su pecado. Si lo ve en naufragio, se le pasó por su pecado. Si lo ve en hambre, le pasó por su pecado. Entonces no va a poder consolar porque va a tener esa mirada crítica y sin experiencia. En cambio comprendemos cuando vamos pasando para poder consolar y para poder guiar mejor, ¿no? Y para poder comprender también cómo actúa el poder de Satanás en nosotros. No estamos negando la manifestación del pecado, pero sí el Señor nos va a entregar a distintos sufrimientos, como se tocó también en la palabra. Pablo plantó, Apolo regó y el crecimiento
lo ha dado Dios. Uno solamente puede aconsejar por la palabra, uno puede hacer, digamos, la transmisión de la palabra, pero más de ahí no podemos hacer más, ¿no? Esa murmuración, esa crítica, ese descontento, ese desacuerdo, no sirve de nada. Entonces, muchas veces digo, ¿no? Como uno va predicando la palabra, muchas veces ve que la persona tiene desinterés, que no presta atención a la palabra, que no va tomando a la cruz, que no hay cambio en su vida, que no hay arrepentimiento. Entonces, si no hay cruz, va a haber esa mirada crítica, esa mirada murmuradora, pero dice la palabra mismo del Señor, experimentado en quebranto. Entonces, como dice, Pablo plantó, Apolo regó, entonces el crecimiento lo da Dios. Uno no tiene por qué enojarse cuando no toman la palabra, cuando no te toman la palabra, cuando no te toman el consejo. Solamente desde nuestro punto de vista el predicador debe dar la palabra. Ese es su trabajo, esa es su labor, experimentado en quebranto. Y como vemos acá la palabra, en 2 Corintios 11:32. 2 Corintios 11:32. 11:32. Y estaba compartiendo esto también en la semana. Vemos los 3 ejemplos de Pablo, las etapas que vamos pasando, procesos. Lógicamente, el Señor nos va enseñando porque tenemos mucha mirada errada todavía por causa de nuestro crecimiento, tal vez que es poco, tal vez que necesitamos experiencia en nuestra vida para poder guiar correctamente y para poder vencer las tretas de Satanás. Por ejemplo, la primera etapa de Pablo fue esta. Dice en 11:32 y 33. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado por el muro en un canasto por una ventana y escapé de su mano. Esa es la primera etapa. Vemos cómo huyó. ¿Por qué? Porque todavía no tenía la capacidad para afrontar ciertas luchas, ciertas pruebas. Y vemos cómo le dio la salida, cómo escapó ahí Pablo. Pero en esta etapa, la etapa media podemos decir, que nos va enseñando el Señor en Hechos 16:25. Anoten ahí, Hechos 16:25. Distintas etapas, distintos procesos. Y vemos, dice así la palabra. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos oían, y sobrevino de repente un gran terremoto, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Esa es la segunda etapa, la etapa que nos entrega persecuciones, la etapa que vamos padeciendo, la etapa que vamos teniendo muchas veces, como se dice en la mirada natural, pérdidas, pero dice que ellos cantaban y se manifestó el poder de Dios y fueron libres. Y la tercera etapa, que se estaba hablando la semana pasada, dice en Hechos 21:13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y esa es la etapa que finalmente va a llegar todo cristiano, la muerte por la causa de Cristo. Vemos distintas etapas. La etapa primeramente de huida, porque no tiene la capacidad suficiente. Entonces en cada etapa te va enseñando. Lógicamente, una persona que no tiene el crecimiento necesario no le va a entregar a cárceles y a muerte. Primeramente le va a enseñar el poder del Señor de a poco y con la palabra. Y primeramente va a huir, como dice acá la palabra. La segunda etapa de afrontar la lucha y la prueba, de afrontar las cárceles, y vemos cómo se manifiesta el poder de Dios. Y finalmente acá está entregado a la muerte. Y vemos que no hay temor en él, que se entrega totalmente, y si tiene que morir por causa del Señor, va a morir. Y vemos que así es la etapa del cristiano. Esas son las 3 etapas en que hay un conocimiento, que hay un crecimiento, y va pasando distintas etapas para que finalmente entre en la presencia del Señor. Y esto me llevaba a Mateo 26:50, meditando un poco
en la palabra 26:50, también que lo habíamos hablado el fin de semana. Dice así la palabra, 26:50 de Mateo. Dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a su siervo, al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Vemos. Y en el 26:56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos sus discípulos, dejándole, huyeron. ¿Vemos acá la palabra? En un momento vemos acá cómo sacó la espada a Pedro. ¿Y qué quería enseñar esto? Meditando un poco de mi pasado, meditando un poco cuando estaba mi mamá, porque nos preguntábamos, el que hizo bien, el que hizo mal, las cosas que se hicieron bien, las cosas que se hicieron mal, pero ninguno tuvimos la experiencia que tuvo mi mamá. Eso fue lo que pasó. Entonces, juzgamos a partir de la inexperiencia que tenemos y queremos guiar mejor que una persona que ya ha padecido, que es una persona experimentada en quebranto, que ha pasado distintas luchas, que ha pasado distintas pruebas. Entonces juzgamos a partir del resultado. ¿Qué pasó? ¿Por qué murió? ¿Por qué se fue? Y vemos que nosotros tenemos esa mirada crítica, esa mirada murmuradora, ignorando el proceso del Señor, ignorando las luchas, las pruebas, ignorando que son etapas que vamos a tener que pasar y caminar. Entonces siempre vamos a jugar desde el resultado. Y la verdad que, como me enseñaba la palabra mismo, me abría el entendimiento. Cada uno tenemos conflictos en nuestra vida. Uno de una manera, uno de otra, y vamos a tener que aprender a tomar la cruz para que el Señor nos dé la victoria, para que el Señor nos dé la salida y para ser varón experimentado en quebranto, para poder comprender el poder de la resurrección, para poder comprender las palabras que ya en el pasado se han dejado grabadas. ¿Para qué? Para una enseñanza nuestra, para poder guiarnos más correctamente, para poder comprender lo que se hablaba. Y vemos acá la palabra, dice que uno sacó la espada. Y bueno, de este punto de vista yo entendía, ¿no? Porque en el pasado yo dije, y hasta hace poco, bueno, lo decía, yo estuve, como Pedro, yo estuve con mi mamá, yo estuve, pero me enseñaba por esta palabra cómo estuve. Estuve con la espada de Pedro, con justicia propia, con maneras propias de defender la obra, con afectos. Entonces, estuve en sus necesidades naturales, pero con afecto. Y eso nos sirvió. Vemos acá la palabra. Y otros huyeron, en el sentido que no querían saber, no se hacían responsables de la obra, no se hacían responsables en sus enfermedades, la dejaban sola y muchas veces noches enfermas. Y dije, bueno, yo me justificaba, yo estuve, por lo menos estuve, pero ¿cómo estuve? Ese es el tema. Entonces, ni una ni la otra. O sea, uno tiene que estar al lado de la persona necesitada. En este sentido me enseñaba la palabra que muchas veces abandonamos la obra, en el sentido que acá tenemos que luchar todo, tenemos que pedir perdón todo, tenemos que confesar todo, porque cada uno se justifica diciendo yo estuve de esta manera, yo estuve de la otra, yo me humillé, yo pedí perdón, yo estuve escuchando la palabra, yo no abandoné la obra, yo siempre estuve, no abandoné este lugar. Pero ¿cómo? Ese es el tema. ¿Cómo? Entonces ahí tenemos que analizar. Y por eso mismo dice, varón experimentado en quebranto. Varón experimentado en quebranto. Entonces va a haber distintas persecuciones, distintas pruebas. Y esta palabra, ¿por qué también me la quería enseñar? Porque nos quiere enseñar también, hermano, la murmuración que hay en la iglesia. La murmuración que hay muchas veces
entre hermanos. Murmuración no solamente digo si sale o no comentario de nuestra boca, sino lo que pensamos muy internamente, juzgando siempre esa mirada juzgadora de decir, a este le pasó por esto, a este lo pasó, porque no puede aparentemente haber malos resultados en el Hijo de Dios, cuando te dice que te entrega a la lucha y a las pruebas. Y en eso analizaba la vida de Pablo. Si estaba en la cárcel, ¿qué íbamos a decir nosotros? Y bueno, se fue por su pecado. Y no estoy hablando esto de empañar pecado, estoy hablando que vamos a padecer conflictos. Entonces, el varón experimentado en quebranto es el que va a comprender para poder guiar mejor. Por eso nos quiere entregar a distintas pruebas en esas etapas de persecuciones, de padecimiento, para poder guiar y consolar y estar al lado del hermano necesitado, para poder servir de ayuda a esa persona que está padeciendo, tal vez por una familia, por un hijo, por un padre, por un hermano, económicamente, o lo que fueron enfermedades, y no entregarlo al abandono, no decirle, bueno, es porque está duro, es porque está rebelde, sino ahí saber guiar mejor, aunque esté duro, aunque esté rebelde, uno va a comprender porque uno lo pasó. Por eso dice la palabra, varón experimentado en quebranto. Y dice Pablo en 2 de Timoteo, dice así la palabra. Aparte, eso es lo que también la murmuración, quiero decir, eso es lo que nos divide. Y no estoy diciendo murmuración en cuanto a palabras, sino internamente, lo que piensa cada uno. Parece que nunca va a haber malos resultados. O sea, no estoy hablando de resultados simplemente. Estoy hablando que no puede pasar nada malo en nuestra vida, aparentemente. Es castigo de Dios, aparentemente. Y vemos acá, a ver, en la semana compartí, y no sé si lo compartí, pero hablaba del ágape. Y el ágape, según un historiador romano, que no era cristiano, dice, los cristianos se juntan. Y los cristianos, dice, todo lo comparten. Viene el que tiene y el pobre, el necesitado, pero comparten gozosamente. Y cuando una persona muere, ellos en lugar de llorar, se gozan porque ha partido de este mundo y sienten el gozo del Señor porque ha sido sacado del sufrimiento. Mirá qué mirada tan distinta a la nuestra, que nosotros sufrimos por un familiar que ha partido, que sentimos dolor, pero tienen otra mirada esos cristianos que compartían en ese tiempo. Y vemos que esa muerte en el circo romano, cómo eran entregados. Y si uno juzga a partir de nuestro entendimiento la falta de experiencia, ¿qué va a decir? No, los entregó el Señor en el circo romano, seguramente por su pecado. Y entonces ahí está el tema, hermano. Y yo no estoy hablando de apañar pecado, estoy hablando, hermano, que tenemos muchas veces esa mirada crítica, murmuraciones, que parece que nada malo, no podemos tener ningún tipo de pérdida en nuestra vida. Entonces, esa murmuración produce divisiones, produce ruptura en la iglesia, y toda clase dividida, todo reino dividido, contra sí mismo prevalece. Entonces después no se puede avanzar. Hay desconfianza entre personas, no se toman los consejos, no se medita la palabra, se murmura, se critica. Y entonces a partir de esto me enseñaba la palabra, lo que hay en mí, creo que lógicamente habrá en todo. Esperando la derrota del hermano, en lugar de ayudar, en lugar de, como dice, ayudar en oración, como dice Pablo, oren por mí, porque eso también lo estaban compartiendo en la semana, la oración por la sierva cuando pedía, y uno oraba, pero sin ese quebrantamiento, sin esa necesidad, sin esa seriedad, sin ver esa necesidad que estaba pidiendo oración. ¿Para qué? Para que sea libertada de esas opresiones, de esas potestades que tomaban y que luchaban contra ella. Entonces ahí se estaba viendo ya el distinto parecer, la división que uno tiene. Entonces vemos que hay distintas etapas, sí, comprendemos, pero la palabra nos va guiando y tenemos que llegar a ese varón experimentado
en quebranto. Y dice la palabra en 2 de Timoteo 4:16. Dice así la palabra: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Con respecto al otro versículo anterior, todos me han desamparado, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que fuese cumplida la palabra. Así fui librado de la boca del león. Pero vemos una persona que va pasando, como Pablo dice, no les he tomado en cuenta. Vemos cómo estaba mal lo que estaban haciendo, le desampararon los hermanos, pero no tenía esa mirada de enojo, esa mirada negativa que puede estar en nosotros. A mí me dejaron desamparado, puedo decir yo. Vos podés decir de la misma manera: nadie oró por mí, nadie se preocupó por mí, nadie me fue a ver. Tuve un problema y la tuve que arreglar sola. ¿Por qué? Porque me dijeron: es por tu pecado. Entonces, vemos que acá Pablo, esos rencores se fue despojando, esos pecados de murmuración no les ha tomado en cuenta. Vemos una persona que va queriendo experiencia, que va creciendo, comprende también que en un momento no va a dejar solo el Señor, como le pasó a Jeremías. Dice: mas el Señor estuvo conmigo como poderoso gigante. Estaban todos contra él. Dice: el Señor estuvo conmigo como poderoso gigante. Vemos el amparo muchas veces, que a pesar que nos van soltando la mano, el Señor también en un momento lo permite por distintas situaciones. Algunos por abandonar, algunos por murmurar, y otros porque, como dice Pablo, Demas me ha desamparado amando este mundo. Y dice, Crescente se fue a Galacia, algo así, y por distintos motivos. Uno, no porque estaba dividido, es porque no estaba en el lugar, pero otros, ¿por qué? Porque amaban el mundo, amaban las cosas del mundo. Y vemos acá la palabra: así fui librado de la boca del león. Y en ese momento también el Señor nos va enseñando para poder apoyarnos en el Señor. Va quitando sostenes, va quitando ese apoyo de hombre, y así fui librado de la boca del león. El Señor y nosotros. En un momento nos vamos a encontrar solos, pero como dice acá la palabra, no les ha tomado en cuenta. No quita, hermano, no quita que el que vos estás recurriendo o estás confiando como tu hermano para recibir esa ayuda, porque cordón de 3 dobleces no se rompe fácil, no quita que está mal, pero a veces permite la manifestación de dureza el Señor, que no quita que está mal, hasta que le enseñe que no debe actuar así, que tiene que apoyar en oración, guiar con la palabra, que en ese momento tiene que ser un consolador. Y vemos acá la palabra: así fui librado de la boca del león. Entonces, si no está el hombre, va a estar el Señor. De alguna manera nos va a librar. Y ahí el Señor va a permitir esa prueba para que clamemos a Él. Y nos va enseñando, hermano, por distintas experiencias. Y en Lucas 22:31 también, 22:31, dice así la palabra: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, esto es lo que leyó la niña, para que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás te pide para zarandearte. Satanás te pide ahí como contrincante. Y vas a tener que pasar ese padecimiento, esa prueba, pero dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y acá es justamente cuando llegamos a la confirmación, a la experiencia, porque una vez que volvés de esa experiencia, confirmá a tus hermanos, confirmá la palabra, confirmá el poder de Dios, confirma en tu vida
Entonces vemos que dice, confirma a tus hermanos. Ha pedido para zarandear. Y vemos que nos enseña acá también, el versículo anterior, ha pedido para zarandear, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Y qué quiere decir esto? La oración de justo puede mucho. Vemos, ahí tiene que haber oración. Jesús pedía, rogaba para que la fe no le falte. Entonces, en lugar de murmurar, en lugar de criticar, bueno, el Señor le va a enseñar, no, vos tenés que orar por tu hermano. Cuando está en conflicto, cuando está en prueba, ese es tu lugar. No el murmurar, sino el orar para que la fe no falte. Vemos, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque va a orar con dirección sabia, porque va a entender, hermano, la situación, porque es un varón de dolores, experimentado en quebranto, que pasó lucha, que pasó prueba. Entonces ya no va a mirar con una mirada crítica. Y este que pasó lucha, que pasó prueba, el que ha experimentado los mismos sufrimientos, los mismos conflictos que está viendo en otro hermano, ya pasó. Entonces por eso uno tiene que ser varón experimentado en quebranto. Por eso el Señor te manda a humillarte, el Señor te pide que tome la cruz, el Señor te pide que tome su ejemplo. Como discípulo dice, tome su cruz y sígame. ¿Qué dice acá la palabra también? En Primera de Pedro 5:8. Siempre la palabra, como es multiforme, ahora voy comprendiendo eso de multiforme, porque se predica de una manera, se predica de otra, y siempre tiene una riqueza para poder enseñarnos más. No se acaba solamente con una explicación, con otra y con otra, sino como dice, oh profundidad de la riqueza de Dios, cuán insondables son sus caminos. Vemos acá la palabra, profundidad, es muy profunda la palabra para poder enseñarnos, para poder señalarnos el consejo cada día. Dice 1 Pedro 5:8, sé sobrio y velad, dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos del mundo. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos del mundo. Entonces, va a haber persecuciones, hermano. Como yo las tengo, las tienen ustedes, y cada uno tiene en algún área el aguijón de Satanás. Lo que pasa es que siempre miramos el del otro, pero no miramos el nuestro, nuestras derrotas, nuestro sufrimiento, nuestros dolores. Por eso mismo, hermano, vemos que la palabra nos va señalando que los mismos padecimientos se van a cumplir en todos los hermanos del mundo. Muchas veces venimos victoriosos o no nos acontecen males, no pasa nada, hasta que acontecen. Y ahí empezamos a comprender la palabra, ahí empezamos a comprender también los sufrimientos del otro hermano, hasta que nos pasa, nos saca esa altivez, esa soberbia, que venimos tal vez en ganador, en que no tenemos conflicto, en que no hay malos resultados, pero el Señor te entrega en un momento y te tiene allá abajo para que no murmures, para que no critiques, porque cada uno tenemos nuestros padecimientos, cada uno tenemos nuestras derrotas. Entonces, ¿para qué? Para sacar una enseñanza, varón experimentado en quebranto, no un consolador molesto, un consolador que no ha pasado. Entonces, por eso nos entrega distintos sufrimientos, uno de una manera, otro de otra, pero que hay aguijones en nuestra vida, hay. Y el Señor necesita enseñar su poder, que hay espíritu de muerte, como dice, para que opere el poder de la resurrección, hay. Entonces nos va entregando para poder señalar el consejo más exactamente, para mirar de una mirada consoladora y no de crítica y de murmuración, de esperar la derrota, del odio, de la venganza. Yo le dije, yo sabía que iba a pasar esto. El Señor me mostraba, pero la murmuración, no es que el Señor no muestra, la murmuración, eso es lo que nos sirve, porque eso destruye. Y si vos esperás la destrucción de tu hermano, se va dividiendo de a poquito la iglesia. En lugar de consolar, vas a herir más el corazón. Y se va destruyendo el cuerpo de Cristo. En lugar de sumar alma, va restando. ¿Por qué? Porque sos un consolador molesto cuando no pasás experiencia, solamente vas a criticar, vas a murmurar
no puede haber lucha, no puede haber prueba. Entonces, ¿qué clase de lucha, qué clase de prueba esperás? Que no acontezca nada. Los males vamos a pasar, pero tenemos que sortear a través de tomar la cruz. Nuestro consejo es dar la palabra. Nuestro consejo es señalar el pecado. ¿Para qué? Para que podamos ver bien, pero no de una mirada crítica murmuradora, sino varón experimentado en quebranto. El Señor fue despreciado. Nosotros también tenemos que ser despreciados. Muchas veces decimos, y yo también muchas veces lo dije, ¿por qué nos rechazan o por qué me rechazan? Bueno, hay una cosa que es por el pecado, la manifestación del pecado. Pero el Señor, después, cuando se presentó en esta tierra, fue rechazado. ¿Por qué? Por hacer la voluntad del Padre. Y bueno, como dice la palabra también, dice, si soy abofeteado por sus pecados, ¿qué gloria es esta? No hay gloria. Pero si es por causa del Señor, bienaventurado soy. Y a eso tenemos que llegar. No por el pecado, tener resultados y malos resultados, sino, ¿por qué? Por causa del Señor. Y dice así la palabra, en 2 Corintios 1:6, este versículo que estaba hablando, dice así la palabra, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir, dice, en los sufrimientos. El Señor nos consuela, por eso nos entrega a prueba. Ahí se manifiesta el pecado, se manifiestan los dolores, pero eso es lo que nos lleva a clamar también, a pedir, a entregarle nuestras cargas al Señor. El Señor cuando dice, venid a mí los trabajados y cargados, y os haré descansar, ¿qué te está diciendo? La aflicción, el sufrimiento, el tormento. Y si no tenemos eso, no sentimos eso, no se ve esos conflictos en nosotros, ¿qué le vamos a entregar? Yo a veces me pongo a pensar, hablamos con tan ignorancia de la palabra, que parece que no puede haber conflictos en el creyente. Y dice así la palabra, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como soy, dice, compañeros en las aflicciones, también lo soy en la consolación. Compañeros de aflicciones. Eso es lo que también tocamos en la semana. Compañeros de aflicciones. Eso es lo que quiere el Señor. Compañerismo en la aflicción. No dividirte, no murmurar, no acusar, sino levantar al que está caído. Levantar al que está en el suelo. Como el samaritano. Cuando pasó el samaritano y vio esa persona tirada, lo levantó. Y no fue como el sacerdote, el levita, que a pesar de que sabían la palabra, dice, lo miraron y con desprecio, y pasaron, y no hicieron nada. Y vemos acá la palabra que justamente nos explica por el samaritano, obró bien, lo levantó. Entonces, ¿por qué? Porque se siente identificado. En una parte, hermano, cuando pasamos distintas necesidades, entonces vamos a obrar según la necesidad que hemos pasado, hermano. Una persona, digo yo en esto, que pasó hambre, siempre se compadece el que tiene hambre. Y por eso le toca el corazón el Señor y ayuda, y no quiere que pase hambre. Va y comparte lo poco que tiene. ¿Por qué? Porque sabe lo que es el hambre. Ha pasado la experiencia. Mi mamá siempre contaba, de chica, que, bueno, era una familia con mucha necesidad. Y yo, pensando y meditando un poquito en esto, con razón no le costaba compartir con la gente. Porque sabe y ha pasado el hambre. Ha tenido experiencia. Entonces, tiene esa mirada consoladora. Entonces, abastece. ¿Por qué? Porque pasó esa experiencia. Entonces, toda persona que va pasando experiencia va a poder consolar. Una persona que no ha sido consolada no puede consolar. No puede consolar. Y lo digo esto, ¿por qué? Porque dice la palabra, de lo que tengo te doy. Uno no puede dar de lo que no tiene
Eso lo dijo Pedro, de lo que tengo te doy. Y si vos no sos consolado en algún área, no podés consolar a otra persona, ¿qué le vas a poder hablar sobre a una persona que ha perdido su hijo, ha perdido un ser querido? ¿Qué le puedes hablar? Le vas a hablar palabras naturales. Lo siento, no sentís nada. Porque vos no pasaste esa experiencia. Porque una persona que ha pasado experiencia de perder un ser querido, va, lo abraza y llora y se siente identificado. Y sabe el dolor que está pasando. Y esa persona le va a poder guiar porque ha pasado ese padecimiento. Entonces, por eso dice, varón experimentado en quebranto. Tenemos que pasar todo el proceso para poder consolar, para poder guiar correctamente, para poder ser de consuelo a otras personas, como dice la palabra, compañero de aflicciones. Demas me ha desamparado, qué distinta esa mirada. Y dice, por Epafrodito, dice, expuso su vida, expuso su vida. Vemos acá la palabra, cómo se despoja de todo amor a su vida y cómo es un compañero de aflicciones que expuso en peligro su vida. Estaba enfermo, pero por amor a la obra lo hizo. Entonces así también debe obrar el cristiano. Vemos como dice en 2 de Corintios 5:21. El Señor comprende nuestro sufrimiento, comprende nuestros dolores, hermano. ¿Y por qué? Porque Él fue un varón experimentado en quebranto. Y lo dice acá la palabra. Tal vez uno dirá, bueno, Él es el Hijo de Dios. Pero dice acá en 5:21 de 2 de Corintios, al que no conoció pecado, pecado se hizo por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pecado se hizo por nosotros. ¿Y qué está hablando? Que pasó los mismos padecimientos, fue tentado por Satanás, tuvo hambre en el desierto, vemos muchas veces estuvo solo, fue despreciado, fue crucificado, fue azotado. Vemos cómo pone los sufrimientos que también vamos a pasar nosotros y que también el ser humano tiene, que dice la palabra en Filipenses 2:5, dice esto: haya pues este sentir en vosotros que hubo también en Cristo Jesús. El sentimiento de hacer la voluntad del Padre, de tomar la cruz, y como dice la palabra, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de qué agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vemos los mismos padecimientos que la humanidad para poder comprender tuvo que pasar un varón experimentado en quebranto. Y así el Hijo de Dios tiene que ser un varón experimentado en quebranto semejante a los hombres. Los padecimientos está hablando, los sufrimientos, las opresiones, las cargas, la hechicería, las miserias, las pérdidas de un ser querido, hermano, consolador, no acusador, no murmurador, no querelloso. Por eso nos entrega esto el Señor. Y dice, y estando en la condición de hombre, estando en esa condición de pecado, en esa persecución, en esos padecimientos, dice, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Eso es lo que quiere el Señor. Humillación, pedir perdón. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta que muera el pecado y la muerte de cruz. Vemos que Él sufrió, hermano, hasta la muerte, dice, de cruz, como morían los malhechores, lo peor, hermano. Y dice así la palabra, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, le dio un nombre sobre todo nombre. Después de tomar la cruz, Dios lo exaltó. Y así también nos exalta, nos da la victoria, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice la palabra. Esa es la autoridad, para que podamos tener poder contra los enemigos, para que se puedan disipar esas potestades que toman la vida del ser humano, la vida del creyente.
Y el problema no es que no amamos la exaltación, hermano, pero despreciamos muchas veces la cruz para poder lograr la exaltación. Despreciamos la cruz. No queremos esa parte. No queremos los padecimientos. No queremos las persecuciones. Desechamos esa parte. La obviamos. Hablamos mucho de persecuciones, de pruebas. Pero cuando vemos el conflicto de nuestro hermano, decimos por su pecado, por sus equivocaciones, por sus murmuraciones, por su queja, por esto o lo otro. En lugar de levantar, en lugar de guiarlo, en lugar, hermano, de manifestar el poder de la consolación, decirle, esto está errado, pero no con esa mirada crítica murmuradora. Está bien señalar el pecado, está bien señalar el error, pero siempre, hermano, eso, lo que sentimos acá, ir despojándonos, pidiendo perdón, lo que sentimos interiormente de maldad, Señor, perdóname, porque es verdad también. Es un proceso, no lo podemos obviar lo que sentimos, pero Señor, perdóname, para que sea varón experimentado en quebranto, para que con mi experiencia pueda consolar a otro, para que pueda libertar a otro. Y como dice acá la palabra, en Hebreos 4:15, dice así la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue en todo, dice, en todo, tentado según, dice, nuestra semejanza. En todo según nuestra semejanza, en la condición de hombre pecador, vemos acá la palabra. Él se compadece y dice, en uno que fue tentado en todo. ¿Por qué? Porque pasó la experiencia. Y así también, hermano, si vas a ser guía, si vas a ser pastor, si vas a predicar tu palabra, si sos cabeza de tu hogar, tenés que tener esa experiencia, varón experimentado en quebranto. Y como dice así la palabra, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos con fe. Porque Él pasó la experiencia. Él se compadece de nuestras debilidades, nuestras persecuciones, porque es un varón que fue tentado en todo, que pasó la experiencia, varón experimentado en quebrantos, las persecuciones, hermano. Así debe padecer un cristiano. Eso parece que hoy, muchas veces, criticamos tal vez a otra iglesia, que no hablan de la cruz, que no señalan el pecado, pero en la condición interna muchas veces estamos en la misma estatura, en el mismo entendimiento, porque cuando viene la lucha, la prueba en otro, nos escandalizamos. En lugar de consolar, en lugar de levantar, en lugar de guiar, nos escandalizamos. Entonces, eso es lo que produce murmuración. Y vuelvo a repetir, no es que estás murmurando en palabras, sino que pensás diferente. Y en la murmuración empieza en tu mente y eso es lo que aparta al cristiano de la presencia del Señor. De obrar correctamente, de en lugar de ser un varón experimentado en quebranto, un consolador, empieza a ser un consolador molesto. Tropiezo para la obra, ¿por qué? Porque está guiando mal. Y dice así la palabra, en Hebreos 2:17, desde el 14 leemos, Hebreos 2:17, dice así la palabra, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice en Hebreos 2:17, también él participó de lo mismo. ¿Y qué está hablando? Padecimientos, persecuciones, hambre. Hambre, vemos cómo pasaba en el desierto. Y cuando pasó en el desierto ese hambre, el Señor, ¿qué hubiéramos dicho nosotros? Por su pecado. Está pasando hambre. Por su pecado. Por su pecado, cuando el Señor nos quiere señalar su consejo. Nos quiere enseñar su poder.
nos entrega a distintas pruebas. Muchas veces, quiero también aclarar esto, muchas veces no nos damos cuenta y tenemos la mirada cegada y el Señor nos quiere enseñar. Hay un error y nos necesita enseñar el consejo, está cerrando, pero hay otras partes que nos entrega a prueba, nos entrega a prueba. Y me hace acordar un tiempito atrás, un tiempazo atrás, mi mamá estaba muy afligida porque no tenía un peso. Y yo en ese momento trabajaba todavía, era soltero, y ella le quería mandar plata a su padre porque se tenía que operar y habían pedido la colaboración de todos sus hermanos. Y yo lo encontré llorando y le dije, ¿qué pasa, mamá? Y me dice, bueno, me cuenta la situación. Y le digo, no te pongas así. Y bueno, yo tenía una plata, un restito en un bolsillo, y le di la plata. Bueno, en ese momento se solucionó una parte del problema, ¿no? Pero vemos que eran momentos difíciles para ellas. Para ella en el sentido que económicamente estaban muy apretados. Pero en ese tiempo era por causa del Señor, porque ella estaba buscando, tratando de hacer la voluntad del Señor. Y vemos como el Señor de una u otra manera la iba apoyando. Y ese padecimiento que pasó mi mamá también lo pasó el Señor. En el sentido que él fue al desierto y tenía hambre. Y el diablo que le dice, di que esas piedras se conviertan en pan. Si sos hijo de Dios, y esa es nuestra mirada juzgadora también. Si sos hijo de Dios no puedes estar así. Seguramente estás haciendo mal algo. Estoy diciendo cuando tomamos la cruz, no estoy diciendo cuando estamos errando por pecado nuestro. Porque acá nos está enseñando más del cómo obrar del varón experimentado en quebranto, de poder guiar bien a uno que está padeciendo, de poder ser de edificación y de consuelo, que podamos levantar y edificar esa alma. Y como dice acá, participaron de sangre y carne. Ese es nuestro estado y el Señor nos comprende. El Señor sabe lo que padecemos. No es que era hijo de Dios y que no sentía nada. Pasó el hambre. Entonces comprende tu necesidad. Y como dice acá la palabra, en el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vemos acá la palabra. Por el temor de la muerte, librar del temor de Satanás. Librar, hacer libre. ¿Por qué? Porque él participó de carne y sangre, participó de lo mismo para destruir el imperio de la muerte, a Satanás. Entonces comprende tu dolor. Y vemos acá la palabra en el 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Debía, como dice, ser en todo semejante a sus hermanos. Padecer. Entonces así también el siervo de Dios, así también el cristiano, así también el creyente. Debe ser en todo semejante a sus hermanos, perseguido, varón de dolores, experimentado en quebranto, para poder tener misericordia. Una persona que no ha pasado ese proceso no puede tener misericordia para expiar los pecados del pueblo, para que le pueda guiar al arrepentimiento y ser libre de esos pecados, como lo fue Jesús, vemos, para venir a ser misericordioso, dice. Esa palabra me toca. Uno no puede tener misericordia de sus hermanos, más bien se goza en su maldad, más bien critica, más bien murmura, cuando no va pasando ese varón experimentado en quebranto. Entonces, a partir de ahí nos habla la palabra, para que tengamos misericordia, nos entrega distintas pruebas, hay distintos procesos.
Cada uno con su lucha, cada uno con su prueba, uno económicamente, otro con conflictos familiares, otro con enfermedades. Si no es de uno, es de su familia. Pero no va entregando. Y ahí tenemos que orar, ahí tenemos que edificar, no por su pecado. Esa no es la manera de dar consejo. La manera es orar, apoyar, guiar por la palabra, descubrir las tretas de Satanás, porque la primera treta de Satanás es dividir al pueblo de Dios para que se debilite, para que se desuna, para que tengan conflictos, cada uno por su lado. Entonces ahí viene la destrucción. Y dice así la palabra 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, dice, pues en cuanto él mismo padeció para ser tentado, también es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él mismo pasó. Entonces tiene ese poder, tiene esa autoridad el Señor, porque Él padeció. Pero así también, hermano, uno que va pasando experiencia, también puede socorrer a los que son tentados, a los que van pasando padecimiento, porque va comprendiendo. Parece que, bueno, uno tal vez pasa situaciones difíciles, pero, por ejemplo, un pecado chiquitito, por decir, ¿no? Aunque todo pecado tiene su daño. Pero, por ejemplo, ahí se durmió la hermana. Uno va a criticar, no, pero no quiere cambiar más, pero se contamina, pero esto... Murmuradora. El que se cree que estar firme, dice, mire, que no caiga, dice la palabra. Que no caiga. Eso lo podemos criticar, pero que no nos critique nuestro pecado, que no critique nuestra forma. Siempre uno, a partir de su justificación, uno sufre por la causa de Cristo y el otro por su pecado. No, pero yo por causa de Cristo, yo estoy haciendo bien, correctamente. El que cree estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. No sea que tú también seas tentado, que te encuentres en ese lugar donde te están juzgando, donde el hermano pone la silla y te va mirando tu vida y te acuse, y no te va a gustar, hermano. Entonces, de esa mirada nos está enseñando la palabra. Varón experimentado en quebranto. Varón, y la otra vez estaba hablando también con Karina. Y bueno, eso a veces pasa así. Nos van rechazando, vamos dando el consejo, vamos cumpliendo nuestro ministerio, pero esa parte también del proceso. Yo le decía, y yo también, es lo mismo, ¿qué me iba a desalentar? A la noche predico a 2 y a 3. Uno se duerme, uno mira para el otro lado y otro está su cabeza volando. ¿Por eso voy a dejar de predicar? No, tengo que seguir predicando. Por eso salió esa palabra. Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo no puedo hacer nada, no gano nada con enojarme. Si me enojo, no predico más. Si me enojo, no vengo más, porque estoy haciendo la mirada juzgadora de mirar el pecado ajeno, como también ustedes mirarán el mío. Pero nosotros tenemos que edificarnos mutuamente, como dice la palabra. Y por eso tiene que ser uno varón experimentado en quebranto para poder comprender el sufrimiento de los demás. La potestad, la hechicería, el poder satánico que toma en esa vida. Y me extraña, ¿no? Porque así como dije de ese pecado, ¿qué decía mi mamá? Dice, y siempre me toma el sueño, pereza, cansancio. ¿No era una palabra clásica de ella? Sueño, pereza, cansancio, con el crecimiento que tenía. Y muchas veces estoy hablando de la palabra y otra vez me toca escuchar, decía mi mamá, y a veces me duermo bien también. Sueño, pereza, cansancio. Y uno dice, no, pero eso porque ya tiene mucho acumulo. Sueño, pereza, cansancio. Puede luchar en distintas etapas, en distintos crecimientos. Y después dice que ella soñaba también una palabra, que se levantaba y tenía la silla pegada a la cola.
sueño, pereza, cansancio. Algo que criticamos, puede decir, no, si ese se duerme o esa persona se duerme porque ya tiene mucho pecado acumulado. No lo comprendés porque no lo pasás. Varón experimentado en quebranto. Dice así la palabra, Hebreos 5:2. Hebreos 5:2. Dice el 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente, eso es lo que la falta de paciencia, que actuamos muchas veces con palabras hirientes, que no tenemos paciencia, que no podemos soportar a lo difícil de soportar, paciente con los ignorantes y extraviados, los que están perdidos, con los ignorantes, la falta de paciencia, la falta de obrar bien, la falta de tolerancia. Hay hermanos que le tenemos tolerancia, pero a los que están extraviados, están ignorantes, ya perdemos enseguida la paciencia. Nos mostramos impacientes, empezamos a hablar palabras que no corresponden, empezamos a herir, a azotar, y como dice, puesto que él también está rodeado de debilidad. Vemos acá la palabra. El sumo sacerdote se tiene que mostrar paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, dice. Está sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, como dice la palabra. Eso que se hablaba tanto en estas 3 semanas, esa prédica, varón experimentado en quebranto. Entonces, vemos acá la palabra, que todos vamos padeciendo esto, que todos tenemos que ser compañeros en las aflicciones. Dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque. En un momento vamos a caer, y en el momento de la caída queremos que nos levante, que nos pasen esa mano, como dice, poderosa como el brazo de Jehová, para levantarnos. Y eso va a operar en un varón de aflicciones, experimentado en quebranto. Ese es el que te va a levantar, hermano. Entonces, uno tiene que mostrar paciencia. Ese es nuestro lugar. El pedir perdón para darnos paciencia, para que no actuemos con palabras hirientes, para que no procedamos mal, para que no destruyamos la vid, la grey, la viña del Señor, porque nos va mostrando por la palabra cuánta falta de misericordia, cuánta ignorancia, y nos va entregando a esas pasiones, a ese camino de cruz, a ese pedir perdón el Señor, para poder edificar almas, para poder hacer el proceso el Señor, hasta que nos enseñe correctamente, hasta que se vaya iluminando nuestra mente, hasta que mostremos el poder del Señor, hasta que podamos, hermano, transmitir ese amor de Dios en nuestra vida, ese poder de la consolación, donde lleguen nuestras palabras al corazón del otro y lo podamos levantar. Por eso, varón experimentado en quebranto. Amén. Que Dios lo bendiga.